Este video ha sido realizado por Jacqueline Valdés, Alejandra Cabrera, Lady Torres y Hernán Echavarría. Hemos titulado este pequeño resumen como La Gran Estafa. A partir del siglo XVII, cuando las personas realizaban sus negociaciones en oro, y al darse cuenta que cargar el material de un lado para otro para realizar alguna transacción era bastante complicado, una familia decidió crear unas bodegas, donde se almacenaría este oro y ellos imprimían unos documentos, los cuales servían como certificados de la cantidad de oro que las personas tenían en la bodega. Pero la gente comenzó a transar y a comercializar, a pagar solo con estos bonos. Casi nadie retiraba el oro como tal. De esto se dio cuenta la familia y comenzaron a imprimir más bonos, incluso sin tener el oro. Lo que hacían era imprimir nuevos bonos, nuevos títulos y prestárselos a quien los necesitara, cobrando unos intereses con los cuales ellos iban enriqueciendo su capital. Es así como nace el sistema financiero que tenemos hoy en día. En 1910, tres de las familias más acaudaladas de Norteamérica decidieron reunirse para crear algo que se llama la Reserva Federal: los Rothschild, los Morgan y los Rockefeller. En el año de 1913 nace la Reserva Federal y con ella nace el impuesto a la renta. Ese sería el gran comienzo de la relación entre la política y los bancos. Mientras ellos legislarían para los bancos, estos se encargarían de producir todo el dinero necesario para satisfacer sus necesidades. Esta relación normalmente no beneficia al ciudadano de a pie, solamente busca beneficio para las dos partes. En 1929 aparece el primer colapso financiero, en el cual, obviamente, los únicos que ganaron fueron los bancos, a quienes lo único que les interesa es seguir acumulando riquezas y hacer que las personas sigan en una esclavitud financiera por el resto de sus vidas. Cada vez que existe un colapso financiero, los políticos crean leyes, normas o cualquier tipo de solución para los bancos, como sucedió en Colombia, por ejemplo, con el famoso 2 por mil. Pero cuando la crisis afecta a las personas, normalmente la solución es que los bancos se apoderen de sus propiedades. De cualquier manera, ellos tienen que recuperar su dinero. Y ahí es donde la gente le reclama al Estado: ¿por qué no ayudar también a la gente de a pie? Pero la realidad es que eso no va a suceder. Mientras sean siempre los mismos los que gobiernan y los que manipulan el sistema financiero en cualquier país, lo único que les interesará será su propio beneficio. El resto, mire a ver cómo se salva. En el transcurso de este video se darán cuenta cómo nos afecta esta relación entre políticos y banqueros a la sociedad del común. Estén muy pendientes y saquen sus propias conclusiones. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jacqueline Valdés y les voy a hablar sobre una élite de personas que controlan el mundo de las finanzas. Y no solo las finanzas, con ello también se puede controlar otros factores como la educación, sanidad, suministro de alimentos, entre muchos otros. Para explicarlo mejor, tenemos esta pirámide. Nosotros somos la base de la pirámide, los ciudadanos y personas del común. Por encima de nosotros está el gobierno. Son personas que con su poder logran controlarnos poniendo impuestos, estemos de acuerdo o no. Más arriba están las grandes compañías. Hay personas que piensan que estas son las que lideran el mundo y no los gobiernos. Estas corporaciones obtienen sus préstamos de los bancos a unos intereses especiales, lo que nos lleva entonces a la cima de la pirámide. Allí están los bancos. Entonces, en realidad, al ellos controlar estas grandes corporaciones, se puede decir que son quienes controlan el mundo de las finanzas. En Jekyll en 1910, representantes de los Rockefeller, los Morgan y los Rothschild
Entre otras familias dueñas de los principales bancos, se reunieron para preparar la legislación que crearía la Reserva Federal. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Es una corporación privada con el monopolio de crear dinero sin tener que rendir cuentas y además está apoyada por el gobierno. 16 años después que la Reserva Federal obtuviera el poder, los Estados Unidos sufrieron la Gran Depresión. Antes que se produjera el crack del 29, que fue la más devastadora caída del mercado de valores en la historia de la bolsa, la élite de banqueros, como los Rockefeller, los Morgan y los Rothschild, sacó su dinero del mercado. Después del crack, usaron ese dinero para comprar las acciones baratas y los bancos en quiebra más pequeños por poco dinero. A nivel internacional, los bancos centrales utilizan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para hacer más dinero mientras explotan a los recursos de los países a quienes les prestan y con ello llevarlos a la bancarrota. Los políticos toman este dinero prestado de los bancos más un dinero generado de los impuestos de los ciudadanos para pagar proyectos y obras públicas. Este dinero va a parar a manos amigas que diseñan presupuestos sobrevalorados mediante ingeniería financiera de forma legal. Es decir, una obra que cuesta 270 millones ahora cuesta 310. Los políticos se quedan con la diferencia y la guardan en paraísos fiscales. Algunos políticos, cuando terminan su mandato, se incorporan como consultores a algún banco o empresa que les hayan hecho un favor, o viceversa, como por ejemplo el señor Mario Draghi, quien fue vicepresidente de Goldman Sachs en 2002 hasta el 2006. Actualmente es el presidente del Banco Central Europeo. El señor Rodrigo Rato fue ministro de Economía de España en 1996 hasta el año 2000 y pasó a ser director gerente del Fondo Monetario Internacional en el periodo de 2004 a 2007. Y el señor Felipe González, expresidente del gobierno español desde 1982 hasta 1996. Pasó a ser en 2010 consejero Gas Natural Mendoza. Como estos tenemos muchos ejemplos más. Los políticos siempre se quedan con una gran cantidad de dinero que en su mayoría va a parar a los paraísos fiscales. Hola, mi nombre es Lady Pérez. A continuación hablaremos cómo ha influenciado el sistema financiero dentro de las variables económicas. Teniendo en cuenta cada una de las variables encontradas en la historia global financiera, hemos logrado evidenciar la relación presentada a lo largo del tiempo dentro del sistema financiero con respecto a las variables macroeconómicas de una nación. Uno de los actores principales en esta relación es la Reserva Federal, que, como mencionábamos anteriormente, es una corporación privada en el monopolio de hacer dinero, además de estar apoyado por el gobierno con el monopolio de la fuerza. Si bien tenemos la idea de que la Reserva Federal ayuda a estabilizar la economía, a través de las siguientes variables encontramos que no es una teoría tan precisa. Por un lado, se ha evidenciado cómo a través del tiempo hemos sido robados por medio de la inflación. Adicionalmente, su influencia dentro del tipo de cambio ha generado una gran pérdida respecto al poder adquisitivo del dólar, llegando a representar hasta un 97% de pérdida. Por otro lado, en movimientos estratégicos con los grandes banqueros, la Reserva Federal emitía grandes cantidades de dinero para ponerlo en circulación en el mercado. Para ello, reducían las tasas de interés y entregaban mayor cantidad de préstamos, lo que se denominó un boom financiero. Al haber gran cantidad de dinero en el mercado, los consumidores tenían un mayor poder adquisitivo, lo que a su vez aceleró la demanda e incrementó la tasa de empleo, toda vez que las compañías debían contratar mano de obra para suplir necesidades del mercado. De igual manera, como las compañías se encontraban en una producción constante por el alto movimiento de la demanda, solicitaban a los bancos créditos para financiar su producción y por ende los empleados, al suponer que podían tener empleo seguro por mucho tiempo, adquirían nuevas responsabilidades crediticias, como es el ejemplo de los créditos hipotecarios. El panorama se volvió complejo cuando los bancos, con el fin de recuperar sus dineros, incrementaban las tasas de interés. Esto repercutía en el salario de los empleados, ya que gran parte de los ingresos debían ser destinados al pago de los intereses. Ocasionalmente, esta situación se vio reflejada en la reducción de las compras, por lo cual, al no tener demanda, algunas compañías se declaraban en quiebra.
Este escenario incrementó la tasa de desempleo, al igual que ocasionó la pérdida de costosas viviendas porque los acreedores incumplían con sus obligaciones. De esta forma, los bancos continuaron enriqueciéndose al adquirir gran cantidad de inmuebles como responsabilidad de los pagos incumplidos y se monetizaban al final de cada ciclo sin importar que iniciaran con cifras virtuales. Hola, soy Alejandra Cabrera y les hablaré sobre el sistema financiero internacional, las instituciones y productos que toman lugar en el sistema. El sistema financiero internacional es el conjunto de organismos e instituciones públicas y privadas que regulan, supervisan y controlan el sistema crediticio, finanzas y garantías, así como la definición y ejecución de la política monetaria y bancaria. Aunque el sistema financiero se define como el conjunto de instituciones públicas y privadas, la realidad es que tenemos un sistema bancario privado y centralizado en los estados disfrazado de sistema público. Las instituciones que hacen parte de ese sistema son el Banco Central Europeo, Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central es denominado como un cartel bancario que se ha asociado con algunos gobiernos de los países en los que operan, teniendo así un poder sobre el suministro monetario del país. Esa asociación le ha brindado a los políticos y banqueros beneficios en los que los banqueros pueden crear dinero de la nada cada vez que se necesite y los políticos se lucren de esto. En 1913 fue creada la Reserva Federal y el Servicio de Impuestos Internos y a raíz de eso se estableció el impuesto sobre la renta, lo que representa que nosotros paguemos la deuda de los políticos y banqueros con intereses más altos. La Reserva Federal es una agencia independiente, lo que significa que no existe ninguna otra agencia del gobierno que pueda anular las acciones que ellos deciden tomar. Crean dinero sin rendir cuentas ya que están respaldados por el gobierno. Desde el año 2018 hemos presentado la mayor impresión de dinero falso de la historia. El banco privado imprime dinero en beneficio del Tesoro y la Reserva Federal imprime dinero en un sistema basado en la deuda que genera escasez en las personas que nos encontramos en la base de la pirámide y enriquece a los banqueros y políticos quienes se encuentran en la cima, indicando así que el dinero se ha acumulado en manos de pocos y es controlado por el sistema bancario. En 1944 Estados Unidos convocó a 44 naciones para lograr la paz y prosperidad en las naciones en Bretton Woods, donde se crean dos organismos que toman lugar importante en la economía actual, el Fondo Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Mundial tiene como misión conceder préstamos a países con problemas en la balanza de pagos y el Fondo Monetario Internacional debió ofrecer préstamos para economías que hayan estado en guerra y necesiten ayuda. Rusia, economistas y banqueros se opusieron al acuerdo propuesto por Estados Unidos, ya que indicaban que si el Fondo Mundial se establecía en países con problemas económicos tendrían poder absoluto sobre las soberanías nacionales. En la historia, el dinero ha tenido una evolución significativa. Antes era algo físico y se utilizaba como forma de intercambio. Cualquier cosa podía representar dinero. Por ejemplo, plumas, sal, cobre o metales preciosos. Con el tiempo aparecieron las primeras monedas y billetes cuyo valor se referenciaba con el oro o con la plata. Por el peso y tamaño, el oro era muy difícil de transportar, por lo que se empezó a guardar en bancos. Se emitían pagarés que valían igual que el valor depositado en el oro. Sin embargo, los banqueros se dieron cuenta de que no era necesario tener oro para emitir pagarés. Podrían emitirlo solo teniendo un poco de oro depositado. Con eso se harían más ricos. La actual política monetaria se basa en el sistema de reserva fraccionaria. Consiste en que un banco tiene derecho a prestar el dinero de sus clientes con la obligación de devolverlo cuando el cliente lo requiere. El dinero es creado todos los días por bancos privados a través de una red de intermediación bancaria. Cada que alguien presta dinero, el banco emite un pagaré que se convierte en dinero. Eso es regulado y se establece un control llamado requerimiento fraccional de reserva. Este corresponde al límite que impone un gobierno para la creación del dinero mediante el coeficiente de caja. El coeficiente indica el porcentaje que un banco debe mantener en reservas líquidas. El único límite en el mercado intercambiario será definido por el efecto multiplicador del dinero, pero en la práctica no hay límite. El efecto multiplicador define que por 1.000 euros se pueden crear de la nada 1.000 euros más. En la vida real, el dinero lo crean los bancos privados cada que alguien solicita un préstamo. El prestatario quien afronta algo real, ya que cuando un banco no puede pagar, se rescata el dinero con el dinero de los ciudadanos. Pero si la persona es quien no puede pagar, pierde sus bienes. Cuando los bancos no pueden hacer más dinero porque agotaron su efecto multiplicador, acuden al Banco Central Europeo. Este banco inyecta fondos al banco, es decir, prestan el dinero en condiciones más favorables, así el banco hace créditos aumentando el interés. Los políticos, quienes se lucran de los bancos para devolver el favor, generan leyes haciendo que la banca siempre gane, lo que significa que los bancos centrales y el Estado nunca dejarán morir la banca ni que el sistema financiero quiebre.